Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Esto es Forbes de Ecuador en su entrevista de riesgo. Lourdes Cuesta, bienvenida. Abogada de la Universidad de la SUAY, con un máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Loja y un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es la cabeza de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Lourdes, de verdad es un gusto para nosotros conversar con usted. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el recibimiento. Cuéntenos, ¿cuáles han sido las últimas innovaciones en ciberseguridad que ha hecho la Corporación Nacional de Telecomunicaciones frente a todos los hackeos que han existido en diferentes empresas? Bueno, comencemos por la nuestra. También fueron hackeadas. Efectivamente, CNT sufrió un hackeo muy fuerte. 2021, si en no me el equivoco. año 2021, porque no se tenía una política de seguridad tan importante, no teníamos los sistemas de seguridad tan importantes que se necesitan hoy por hoy para la protección de los datos. ¿Qué pasó con CNT? En este caso, costó mucho tiempo y esfuerzo recuperar la información, poner al día los sistemas, la protección de los datos. Y hay algo que las empresas tienen que tener en cuenta, no solamente es esa pérdida económica, hay una pérdida que a veces es incuantificable, que es la reputacional. En la empresa pública, en la empresa privada, vivimos de nuestro nombre, vivimos de nuestra marca, y el momento que no se confía en una empresa, muy difícilmente eso va a acarrear negocios, por ejemplo. ¿Cuánto le ha costado a CNT, por ejemplo, recuperar esa reputación? Mucho. Todos los días estamos peleando por recuperar la reputación. Fue una afectación bastante grande, más allá de que es una empresa estatal y a veces no se confía en el Estado. La afectación reputacional fue bastante grande, pero día a día estamos trabajando, tenemos un equipo maravilloso y estamos recordándoles a los ecuatorianos que mientras otros están tratando de entrar a sus casas, de tocarles la puerta, nosotros llevamos adentro de la casa de los ecuatorianos más de 50 años. Recuerden ustedes el teléfono de disco, que si hoy a un niño se le pone un teléfono de disco, no sabe cómo usar. Está desapareciendo la telefonía fija, la verdad. Absolutamente, absolutamente. El internet con el timbrecito ese, que si alguien levantaba el teléfono se desconectaba, ahí estábamos ya nosotros, hace más de 50 años siendo parte de la vida de los ecuatorianos. Y ahora, ¿en qué punto está la recuperación de esa reputación y cuánto han tenido que invertir? Bueno, la inversión ha sido grande, la inversión ha sido fuerte. ¿De cuánto hablamos? No tengo un número exacto porque han sido procesos que se han ido dando, pero sobre todo el recurso humano. Se tomó la decisión en la administración anterior de mi predecesor, del abogado Suástegui, de crear la gerencia de ciberseguridad. Es una gerencia que está destinada justamente a proteger todos los datos de nuestros usuarios, la información de CNT y, por supuesto, la información que también tenemos nosotros guardada de nuestros clientes. Es un trabajo interesantísimo con muchísima capacitación. Y hoy por hoy, CNT es una empresa absolutamente segura, avalada con certificaciones internacionales, lo que nos ha permitido poder crear alianzas comerciales con gigantes de la tecnología, Oracle, Google, Amazon Web Service, entre otros, Microsoft. Estamos hablando de marcas a nivel mundial reconocidas que hoy confían en CNT precisamente por la seguridad que tiene su información, por la seguridad de sus sistemas. Cuéntenos un poco estas alianzas, en qué consisten, cómo funcionan, hacia dónde van. Lo interesante también de estas alianzas es que han sido alianzas directas con, insisto, estos monstruos de la tecnología. Nosotros hemos celebrado acuerdos comerciales que han permitido que tengamos un portafolio de productos muy amplio en temas de seguridad de la información, más aún cuando tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es tan importante. Tenemos evidentemente capacitaciones para esa seguridad de la información, cómo se puede encriptar, sistemas que permiten esa confiabilidad a las otras empresas, a las instituciones públicas y la continuidad del negocio. El momento que se tiene un ciberataque, el momento que se tiene un problema de información, se pierde la continuidad del negocio, se pierde negocios, se pierde información, lo que puede acarrear una serie de consecuencias. Insisto, la reputacional y aparte negocios, porque el momento que uno no confía en una empresa, inmediatamente empieza a perder en sus ingresos, que es lo que creo que a todos nos interesa, que nuestras empresas cada vez produzcan más. ¿Es posible recuperar los datos confidenciales que se perdieron porque fueron hackeadas las compañías o no? ¿Qué pasó con CNT, por ejemplo? A ver, en el caso de CNT costó mucho tiempo, se lo pudo hacer por supuesto, y hoy por hoy tenemos todas las seguridades del caso para que eso no vuelva a pasar. Y es parte de lo que ofrecemos también nosotros a las instituciones públicas y privadas, que pueda detectarse la fuga de información, por ejemplo, por un error humano o
por algún tema incluso ya de mala fe, se puede detectar en dónde se está yendo la información o cómo se está yendo. Cosas sencillas como hay una dirección IP que en una hora está bajando demasiada información o más información de la promedio o acostumbrada. Sabemos que por ahí puede estarse fugando la información. Inmediatamente se alerta al dueño, a quien cuida de esa información en las distintas instituciones para que se tomen las acciones correctivas. No les ha vuelto a pasar, pero... No nos ha vuelto a pasar. De hecho, tenemos nosotros en este momento todas las seguridades al punto que podemos ver que existen ataques, porque siguen existiendo ataques infructuosos. Podemos ver que se están haciendo los ataques, inmediatamente son cortados. ¿Cuántas empresas públicas y cuántas empresas privadas están trabajando con CNT en esto de la ciberseguridad? Bueno, en el caso del sector público, la mayor parte del sector público. Al ser público, CNT también, al ser una empresa pública, tiene facilidades de ofertar sus servicios mediante un régimen especial a las instituciones del Estado. Y la ventaja también es que el dinero se queda en el Estado. Eso es una ventaja. Estamos ampliándonos también con esta oferta para el sector privado. ¿La oferta hacia dónde del sector privado? A las empresas, que todos utilizamos en este momento datos personales y sobre todo hay que protegerlos. Hay que recordar, por supuesto, a quienes manejan datos personales, que el momento que existe algún problema que viole la ley de datos personales pueden tener incluso sanciones que ascienden hasta el 1% del total de su facturación. No es cosa de chiste este momento. Recuerden ustedes que ahora en mayo, que entró en vigencia, ya, bueno, no en vigencia, pero se dio desde mayo del año 21 un tiempo prudencial para que todos podamos acoplar nuestros sistemas a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y desde mayo, el rato que queremos entrar, por ejemplo, al banco, debe haberles pasado a muchos. Aceptamos los nuevos términos y condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que acoplarnos a lo que la ley dice. ¿Podemos hablar un poco de cifras? ¿Cuánto ha sido la inversión que ha hecho CNT justamente en esta ciberseguridad y poder ampliarse no solo al sector público, sino también al sector privado? Bueno, en realidad nosotros trabajamos con estas empresas, con estos aliados comerciales bajo demanda, que se llama. No hay una erogación de dinero por parte de CNT. Son acuerdos comerciales que suscribimos con ellos y el momento que quien requiere de nuestra información, que requiere de nuestro servicio, nos contrata, son ellos quienes nos pagan a nosotros y a su vez nos damos la vuelta y pagamos su parte al proveedor. Entonces aquí no hay una erogación directa por parte de CNT. Es la ventaja que nos da la Ley Orgánica de Empresas Públicas y, por supuesto, la normativa interna de CNT de poder hacer acuerdos comerciales que son bajo demanda. La inteligencia artificial, esta herramienta, ¿cómo se está integrando justamente a CNT? Bueno, hoy justamente tuve una reunión con uno de estos monstruos de la información que ya mismo nos sacan del mercado a nosotros la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que siempre debe haber alguien, incluso que programe esa inteligencia artificial. Y les comento algo personal. Yo tengo un hermano menor, muy menor a mí, que estudia robótica y estudia inteligencia artificial. Y ellos tienen algo dentro de las materias que toman, que es la ética robótica. ¿Cómo tenemos los humanos que portarnos ante este boom, ante este fenómeno? ¿Cómo tiene que ser nuestra ética? Y eso es importantísimo. Siempre va a haber alguien detrás de la máquina, siempre va a estar esa cabeza, ese cerebro, siempre va a estar ese contingente humano, esa fuerza de trabajo detrás de la inteligencia artificial. Pero SNT ya está utilizando esta herramienta. Cuéntenos un poco les voy a contar, esta innovación. Por ejemplo, el día de hoy, en esta reunión que tuvimos, estábamos conversando de sistemas que existen, por ejemplo, de prevención del delito, en donde, mediante inteligencia artificial, se puede determinar con anterioridad sitios calientes, sitios rojos, que van a permitir a la Policía Nacional acudir antes de lo esperado para prevenir este tipo de situaciones. Temas de tráfico, por ejemplo. Es muy interesante cómo se maneja la inteligencia artificial en eso. ¿Y qué más están en georreferenciación? Nosotros usamos mucho inteligencia artificial para los temas de georreferenciación. Por ejemplo, necesitamos ahora ampliar nuestra capacidad. Estamos tendiendo las redes, sobre todo a lugares muy alejados del Ecuador, donde no llega nadie. Mediante la georreferenciación, mediante inteligencia artificial, podemos ver en qué espacios, en qué sitios, a cuántas personas de una comunidad podemos beneficiar, sea con señal de internet, por ejemplo, señal satelital, entre otras cosas. ¿Cuáles serían las proyecciones de crecimiento para el 2024? Bueno, si a mí me preguntan, yo quiero ver a CNT como la empresa líder de todos los ecuatorianos, porque, ojo, es de los ecuatorianos CNT. Nuestras proyecciones de crecimiento son enormes. CNT pasó momentos duros, muy duros. La empresa estaba en picada, obsolescencia tecnológica, no se había invertido, vino la pandemia en donde se decidió
cruzarse de brazos, no hacer nada. Y esto hizo efectivamente que empiece a caer la empresa. No puede ser que la empresa de tecnología del país tenga computadoras, por ejemplo, de más de 14 años. Es impensable, sobre todo cuando la tecnología todos los días se está renovando. Se logró estabilizar la empresa. Se logró con un gran trabajo, y ahí destaco el trabajo hecho por el abogado Ralph Suástegui, se logró estabilizar la empresa y empezar a crecer. Empezamos nuevamente a crecer. Entre nuestras proyecciones para el año 2024, por supuesto que es estar en los hogares de los ecuatorianos con mejores servicios, tratar de avanzar ya al 5G, que es lo que necesitamos, el Internet de las cosas. Ya escuchamos en otros países que están hablando de eso y nosotros no podemos quedarnos atrás. ¿Y para cuándo sería eso? Bueno, ahí va a depender un poco de cómo se está manejando todo el tema frecuencias y demás con las otras operadoras, pero esperamos que entre el 24 y el 25 exista el 5G ya en el Ecuador. ¿Se podría hablar de cifras de facturación? Cifras de facturación, eso va cambiando constantemente. Por ejemplo, la facturación hoy por hoy ha subido en CNT. Teniendo en cuenta, estamos hablando de alrededor de 42 y 46 millones promedio anual. Anual. Por supuesto existen gastos, no hay que tener en cuenta que CNT es una empresa bastante grande, pero tenemos esa proyección más o menos de ingresos hoy por hoy, que estamos esperando que crezcan y que crezcan muchísimo más, por supuesto. ¿En qué porcentaje, por ejemplo, esperan que crezca para el 2024 y 2025? A ver, el crecimiento de la empresa 2024-2025 esperamos que por lo menos sea un 30%, en un 30%. Sí. Cuéntenos, ¿la Corporación de Telecomunicaciones sigue en venta? Porque es un tema que estaba en todos los periódicos, en toda la información. El deseo de los gobiernos anteriores y el actual de vender la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Es un mito. No se puede vender CNT. Ya. Constitucionalmente está prohibido porque somos prestadores de servicios públicos. No se puede ¿Una vender alianza CNT. entonces o no? En algún momento escuché que se quería privatizar, concesionar. No hay tal. No ha existido en ningún momento la intención en esta administración, en la anterior, y me refiero a mi predecesor y al gobierno nacional actual, de vender CNT. No se lo puede hacer, constitucionalmente está prohibido. ¿Cuáles son los siguientes caminos entonces? Los siguientes caminos: crecer, seguir haciendo alianzas, recuperar nuevamente esa reputación que tenía CNT, acabar de salir del hueco en el que se le dejó hace tiempo atrás, por supuesto, y es un esfuerzo grande. Es el esfuerzo del equipo que tiene CNT, y en CNT existe un equipo maravilloso, gente que está absolutamente especializada y gente que ha estado mucho tiempo ya en la empresa. Entonces tienen aparte la memoria histórica del negocio. Yo me enamoré del trabajo en CNT. Me enamoré porque es un trabajo, primero, apasionante. Es un trabajo que todos los días nos obliga a estar aprendiendo. Y el equipo que tenemos realmente es un equipo maravilloso. Algo novedoso del aplicativo móvil creado por ustedes que busca mitigar justamente la violencia de género. Cuéntenos de qué se trata. Este aplicativo quisiera que se difunda por todo lado. Me encantaría. No se conoce, la verdad. Me muero de pena porque hemos hecho campañas, invitamos al sector público, hemos invitado a medios de comunicación incluso a que nos ayuden a difundir. Porque nosotros como CNT tenemos mucha responsabilidad social y no podemos desconocer el fenómeno de la violencia de género, que para mí como mujer y hoy por hoy cabeza de una empresa pública que tiene alrededor de 7,000 empleados, hay cero tolerancia contra la violencia de género, cero tolerancia. Este aplicativo, que se llama Juntos, es un botón de pánico que conecta directamente con el ECU 911 en el momento que una mujer está siendo víctima de violencia. ¿Qué es lo interesante? Tiene dentro del aplicativo una parte en donde uno pone contactos de emergencia. Entonces, por ejemplo, yo te pongo a ti como mi contacto de emergencia. Si por ahí te llega un mensajito en el que te digo, hola, qué frío hace, tú sabes que yo estoy en peligro y puedes acudir a ayudarme, porque aparte vas a tener la georreferenciación, vas a tener el lugar exacto en el que yo estoy. Se envía directamente también una denuncia a fiscalía de ser necesario, por supuesto, con toda la protección del caso. Existen testimonios de vida de mujeres que fueron víctimas de violencia y que lograron salir adelante. Existe también información que es muy interesante sobre los centros de acogida, en donde puede acudir una mujer en caso de necesitar ayuda psicológica, médica e incluso las casas en donde pueden quedarse si están sufriendo una situación de violencia. ¿Y este dispositivo se puede aplicar en todas las telefónicas o únicamente tiene que tener la persona el servicio CNT? No necesariamente tiene que tener CNT. Digamos, si tiene Movistar o no Claro. No importa la operadora que se tenga.
no importa el modelo de teléfono que se tenga. Es una aplicación que está disponible tanto para iOS, está disponible para iPhone, para Android, no hay problema, no importa qué operadora sea. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo tiene que hacer la persona o la mujer para bajarse ese aplicativo y poder tenerlo en su teléfono? Que es lo importante que la gente sepa, conozca. En la tienda de aplicaciones que se utilice de acuerdo al sistema del teléfono, sea Android, sea iOS, simplemente se busca la aplicación juntos y se descarga, nada más. Ahí vamos a llenar los datos de las personas, por ejemplo, con el número de contacto, que va a ser nuestro contacto de emergencia. Y eso es todo. Y tienen el botón de pánico, ¿en dónde? Simplemente con aplastar el icono, se conecta inmediatamente con el ECU 911. ¿Cuántas personas ya están utilizando esta aplicación? ¿Conocen ustedes, tienen esos datos de cuántas mujeres? No tengo actualizado el dato, pero a los 2 meses de que se había lanzado ya la aplicación, estábamos con alrededor de 30,000 descargas, que es interesante. Por eso sí quisiera que se conozca más, quisiera que se difunda más la aplicación, porque realmente es una herramienta en la que nos va a permitir a todos aportar y ayudar a salvar una vida. Estamos a un clic de salvar una vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Forbes Ecuador. Ha sido de verdad un gusto conocer cómo está la empresa, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias y espero que la próxima que conversemos esté muchísimo mejor.